La siguiente ponencia la va a impartir Ignacio Leiva Pozo. Ignacio es gerente de desarrollo y asistencia técnica en la dirección comercial de GLP España, en Repsol, y su función principal es promover la implantación de soluciones energéticamente eficientes en instalaciones de utilización de energía de sus clientes. Contribuye en esos temas también en la Asociación Sectorial del Gas, en Sedigas, y preside el Comité para la Promoción del Uso Eficiente del Gas, ProGas, y participa en otros foros y asociaciones europeas ligadas y vinculadas al gas y a su utilización eficiente. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a la escuela por permitirnos estar aquí y presentar un objetivo realmente que tenemos dentro de la Asociación del Gas, que primeramente voy a simplemente para los que no lo conozcan, una breve presentación. Sedigas es la asociación del gas de todas las industrias gasistas del gas canalizado, tanto gas natural como gas propano. Y dentro de la asociación del gas canalizado, pues el tema de la eficiencia energética es un tema prioritario en estos momentos, al punto que existe un comité especializado en la aportación dentro del sector de los temas de eficiencia energética, que le llamamos así, promoción del uso eficiente del gas. Y dentro de ese objetivo, pues evidentemente están los temas de movilidad y están los temas de edificación y de industria. En concreto, en los temas de edificación creemos, estamos convencidos, y es que parece lógico, que la presencia del gas que llega entre ambos combustibles pues prácticamente a toda la geografía del país y en general de Europa, pues tiene un impacto lógico en todo lo que hagamos o todo lo que se puede hacer o promover por su uso eficiente, y sobre todo con el mensaje de no entrar en litigios de unas energías mejor que otras o unas energías renovables frente a energías fósiles o convencionales. Los profesionales, y aquí hay muchos, saben que la realidad es la realidad de cada instalación y que lo mejor es que en cada instalación se aporten soluciones eficientes y punto. Y esas soluciones eficientes unas veces entran aumentando el recurso de energía renovable y otras veces pues es utilizando de la manera más eficiente los recursos que están en nuestra mano. Y con ese enfoque es con el que hemos pretendido en esta ponencia tratar de exponer alternativas que están ahí, pero que algunas son las habituales y conocidas. Se ha escuchado mucho la palabra caldera en la mañana, y supongo que ayer que no estuve también. La caldera es conocida y es muy eficiente si se utiliza debidamente, y hablaremos ahora brevemente de ella, pero hay otras alternativas que además no nos las estamos inventando, sino que están en todas las directrices de la Comisión Europea y en todas las reglamentaciones, directivas, etc. Si nos fijamos en el ecodiseño, que también se ha mencionado en la ponencia anterior, y en concreto en la directiva de ecodiseño, que va a tener su reglamentación inmediata, y su desarrollo también en cuanto a etiqueta asociado al ecodiseño, que es el ecolabeling, pues se establece unas directrices que están también en directivas como la de eficiencia energética, de apoyo a determinadas tecnologías que están ahí y que todas ellas es posible realizarlas en concreto con el gas de una manera eficiente. En concreto está la cogeneración y están las bombas de calor. De manera que, no nos estamos inventando nada, porque el crecimiento lógico o el avance hacia la eficiencia energética del uso del gas tiene que ir ligado necesariamente a una progresión de las calderas tradicionales al uso cada vez mayor de la cogeneración, siempre que el marco reglamentario también
sea adecuado, que esperemos que en España se resuelva en breve, y evidentemente al uso de la bomba de calor. Ese es un poco, digamos, el esquema general que... ¿Dónde toca aquí? En este. Entonces, bueno, el orden, digamos, de la organización de la ponencia básicamente son estos 4 puntos. Por una parte, qué factores son los determinantes en la rehabilitación. Voy a decir obviedades, pero que esas obviedades hay que centrarlas para poder después asociar a las tecnologías y a las soluciones que vamos a hablar. ¿Por qué pueden contribuir los combustibles gaseosos de manera importante, junto con las energías renovables, a esos factores determinantes? Y una breve descripción, porque no da tampoco el tiempo para más, de las soluciones eficientes, básicamente las que hemos comentado: calderas eficientes, bomba de calor y cogeneración, y algunos ejemplos de aplicación real en edificios. Esto no avanza. No. Error. Procesando la página. Ostras. A ver si nos Pues aseguro que son 4 líneas, no tiene contenido de foto siquiera. Bueno, mientras sale, bueno, sí, a lo mejor es por eso. Es un PDF, esta no, es como si estuviera en blanco. A ver. Vamos a ver. Sí, mejor. El suyo es... Leiva. No va a poner Si digas pondrá, seguramente, ¿no? Están trabajando. Sí, Vale. lo que pasa que... Es. Pues están todas. ¿Está? Vale, Sí, ahora sí, sí. ¿no? Vale. Estamos en pie. Bueno. Espera, no deja, porque va a estar esta de arriba. Ah, vale. Esta no es, No, la siguiente, sí. Vale, puede pasar por aquí. Ah, pues ¿vale? Como vale. Bueno, pues los factores determinantes los podemos agrupar en dos, en fin, en muchas maneras de verlos, ¿no? Pero para efectos de la exposición los podemos agrupar en dos grupos. Por un lado, aquello que se refiere a la compatibilidad y a la adaptabilidad de las soluciones que vamos a dar en el edificio con respecto a las instalaciones existentes, estamos hablando de rehabilitaciones. Y por otro lado, los balances energéticos y económicos que han de hacerse para ver si las soluciones que damos tienen sentido. Es decir, por un lado, que se pueda hacer en el edificio, y por otro lado, que el balance energético y económico sea favorable, entendiendo el energético medioambiental. Bien, dentro del primer grupo, por eso digo que son las 2 transparencias de obviedades, pero hay que centrar cuáles son los puntos en los cuales vamos a basar que estamos hablando de tecnologías interesantes. Por una parte están los condicionantes de la instalación, propios de la instalación que tenemos en cuanto a la parte de generación, distribución y control. Evidentemente, las oportunidades que vamos a tener estarán en función de que estamos ante una rehabilitación energética. Bueno, evidentemente, como es lógico, toda mi intervención va a ser sobre la base de la parte de energía. Aquí hay muchos ponentes que están hablando de la rehabilitación en general del edificio. Es evidente que nosotros vamos a, por nuestro trabajo dentro del gas, nos centramos en la parte de energía. Bien, pues dentro de la instalación es la obsolescencia de los equipos, la eficiencia que tengan esos equipos, las emisiones que tengan ya esa energía que se está utilizando, nos va a condicionar el que tengamos posibilidades de mejora o no en esa rehabilitación. La posibilidad real de sustitución por nuevas alternativas. A ver, a veces nos encontramos con que los sistemas de distribución son los que son. Entonces, una rehabilitación energética en la cual pretendemos disminuir las emisiones de CO2 del conjunto del edificio y mejorar la eficiencia energética, pues a veces no pasan por la parte de energía, porque tendríamos que echar abajo, pues a lo mejor los sistemas de expansión directa que tenemos, y tenemos menos hueco para poder hacer cosas, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Los hábitos de utilización y de control. Nosotros, aunque parezca mentira, tenemos bastante oportunidad de mejorar edificios simplemente con
con cambiar hábitos y sistemas de control manuales que siguen existiendo, por ejemplo, en el sector hotelero. Nos podemos encontrar con situaciones de ese tipo, donde una simple automatización puede mejorar. Adaptación a los espacios disponibles. No olvidemos que cuando vamos a hacer una rehabilitación, la tecnología que vamos a emplear o la solución debe ir ligada, evidentemente, al condicionante que tengamos de espacio técnico. No podemos hacer cualquier cosa. A veces podemos utilizar las azoteas para introducir nuevos equipos. Bueno, hay que ver muchas cosas, si esas azoteas resisten, si tienen hueco técnico para ello, etcétera. Y, evidentemente, si estamos en entornos especiales, como edificios de uso histórico, pues esto nos va a condicionar qué cosas podemos hacer. Después, que tengamos energías alternativas y que realmente esas estén disponibles con alto poder, con alto aporte de valor. ¿Y qué entendemos por aporte de valor? Pues estos tres factores, que sean en las energías que vamos a utilizar sean de menor impacto medioambiental global y local. No olvidemos que se confunde muy habitualmente la contaminación con las emisiones de CO2, y el CO2 no contamina, sencillamente tiene efecto invernadero. Eso es otra cosa. Pero que la energía que vayamos a utilizar valoremos este impacto, la compatibilidad y sinergia que podemos tener entre convencionales y renovables, o entre fósiles y renovables, como lo queramos llamar, y la disponibilidad del mercado de tecnologías, es decir, que la energía que vayamos a utilizar sea disponible en el mercado con tecnologías de elevada eficiencia energética. Si miramos qué tenemos que ver desde el punto de vista de balances para ver qué vamos a hacer, qué soluciones vamos a dar y qué energía vamos a utilizar, pues entonces vamos a utilizar aquello que nos dé una mejora sustancial en las emisiones de CO2 y de energía primaria. Que nos dé una opción a la mejora de la certificación energética del edificio. Es decir, busquemos soluciones que además, a través del punto primero, consigamos mejorar también esa certificación energética. Y luego está toda la parte económica, que no hay que olvidar, es decir, no podemos solo pensar en tecnologías, tenemos que ver que el coste de las energías utilizadas y su comparativa con las alternativas posibles, pues tenga sentido. El coste de operación, no hay que olvidarlo, de mantenimiento, esto a veces se nos olvida, ponemos una tecnología y después es muy difícil mantenerla. Algunas experiencias hay, incluso por algunas agencias de ayuntamientos, etcétera, que han emprendido acciones que estaban bien desde el punto de vista de modelo, pero que luego en la práctica era muy difícil mantenerlas, etcétera. Y el coste de inversión razonable de las alternativas más eficientes que proponemos, es decir, propongamos a cada edificio algo que tenga sentido económico desde el punto de vista de inversión. Podemos poner pues a un hotel de 20 habitaciones ponerle una pila de combustible. Bueno, una pila de combustible hoy en día tiene sentido, lo tendrá a futuro seguro, pero lo tiene hoy en día para un hotel de 20 habitaciones, pero a lo mejor lo tiene para un edificio público de un ministerio. Disponibilidad de recursos económicos, pues no hay que olvidarlo, y ahí va ligado evidentemente al acceso a medios de financiación, pues externa, las empresas de servicios energéticos, que tienen que jugar un papel dependiendo también del tamaño de lo que vamos a hacer, etcétera. Todos estos factores, digo, las dos transparencias de obviedades, pero que a veces se nos olvidan. ¿Por qué creemos, evidentemente somos de la Asociación del Gas, pero por qué entendemos que tenemos criterios objetivos para decir que estamos alineados con esas dos transparencias anteriores? Pues estos tres puntos, que resumo. Porque, por un lado, estábamos hablando de que fuera una energía limpia y disponible la que vamos a utilizar en esas rehabilitaciones, pues por el origen, por los procesos de transporte y distribución, y por la huella de carbono, pues evidentemente los combustibles gaseosos tienen las menores emisiones de CO2 y de contaminantes, las emisiones de CO2 por el tema del carbono y las contaminantes por el tema de la combustión limpia de un combustible gaseoso. Bueno, pues tengámoslas en cuenta, tiene una alineación. Además es estratégicamente disponible en cualquier lugar prácticamente de nuestra geografía y la tenemos ahí seguramente ya cuando vamos a hacer la rehabilitación. Podemos utilizar soluciones de alta eficiencia y elevada adaptabilidad. Hemos dicho que tienen que ser eficientes y adaptables. No me paro, después voy a hablar de ellas. Y las soluciones con bajo impacto medioambiental y económico, pues tienen que ser soluciones razonables desde el punto de vista económico. Pues tenemos soluciones a la carta en función de cada edificio. Me ha gustado mucho en una presentación esta mañana lo de la palabra a la carta. Yo creo que efectivamente eso es fundamental. Cada edificio nos va a requerir lo suyo y cada edificio debemos de tener unos costes de inversiones y de operación que realmente hagan razonable esa solución. En cuanto a las tecnologías, la primera, las calderas las conocemos todos. Ya se ha hablado aquí de las calderas de condensación en algún momento. Las calderas de condensación es un avance importante desde el punto de vista
de la caldera, del concepto de caldera de toda la vida, pero no solamente por el hecho de la caldera de condensación vamos a lograr una mejora. Lo más importante cuando nosotros vamos a utilizar estas estas soluciones convencionales, que tienen mucho sentido en la gran mayoría de las rehabilitaciones, no las olvidemos, tienen sentido y nos garantizarán una mejora si somos capaces de alinearlas con los sistemas de almacenamiento y de distribución en el edificio. Es decir, esto es muy importante. Una rehabilitación en la que solamente se venda, voy a cambiar una caldera de condensación, aunque sea cambiando un combustible más contaminante o más emisor de CO2 por el gas, solamente eso aporta relativamente poco. Aporta, pero aporta. Tenemos que buscar las oportunidades y las hay en casi todos los edificios antiguos en mejora en los sistemas de distribución y control. Ahí está puesto el suelo radiante, los temas de aprovechar bien la acumulación, los sistemas de inercia, etcétera. Si todo eso va acompañado además de la utilización conjunta con la energía solar, por ejemplo, pues puede dar una eficiencia, una ganancia de eficiencia muy importante en una rehabilitación, y no hemos utilizado todavía tecnologías menos convencionales como pueden ser las calderas. De manera que aquí tenemos una oportunidad importante para hacer una mejora y en muchos edificios puede ser la mejor solución. Pero disponemos de otras soluciones menos convencionales que en otros países se están utilizando de manera más habitual y quizás todavía menos en el nuestro. Desgraciadamente, la microcogeneración actualmente tiene además un hándicap añadido, y es que todavía no sabemos cómo se va a regular en general las renovables y la microcogeneración, que no debería de regularse necesariamente como el resto o como las renovables, porque realmente no lo es. Lo que es un sistema muy eficiente utilizando energía fósil, pero en cualquier caso, independientemente de cómo se regule, el concepto de la microcogeneración, que está muy potenciado en todas las directivas y reglamentos europeos, se basa en que producimos simultáneamente calor y electricidad. Entonces, la electricidad puede ser utilizada en el edificio pues, para los usos pertinentes de calor, frío o corriente sanitaria, y para los usos eléctricos de iluminación, etcétera, y el calor, a su vez, puede también utilizarse para calor, agua corriente sanitaria, y eventualmente en los grandes edificios, sobre todo, puede hacerse frío a través de la combinación con bombas de calor. La ventaja es que en un balance global, ¿qué es lo que nos aporta con respecto a la producción eléctrica en la red? Pues que nos estamos evitando, evidentemente, las pérdidas en transporte y distribución eléctricas, y esto es lo que se conoce como generación distribuida, es decir, que en los edificios vayan en las Smart Cities, etcétera, se promueva la utilización de la cogeneración y la generación distribuida, y de esa manera lo que mejoramos es el balance de CO2 global del país, y evidentemente estamos contribuyendo a la sostenibilidad. Ahora bien, en el edificio está la propiedad y están las otras alternativas que podemos utilizar. Y entonces, ¿cómo en el edificio, aparte de todo lo que podamos decir de que la cogeneración apoya la sostenibilidad a nivel de país, cómo nos está apoyando en el edificio? Bueno, en una rehabilitación, por un lado, tenemos la compatibilidad, la adaptación a los dos factores son los que vamos a manejar en las tecnologías. La que hemos dicho, compatibilidad y adaptación a las instalaciones. Bueno, si yo voy a rehabilitar, tengo la ventaja de que tengo unos equipos que en realidad son como una caldera desde el punto de vista térmico, con lo cual tenemos soluciones hasta para aprovechar espacios técnicos difíciles. Ahí tenemos, por ejemplo, la foto de un sistema rooftop, que se puede colocar lo mismo que los sistemas de calderas en un tejado. Normalmente pueden ser perfectamente utilizados en las salas de máquinas, no tienen más que una salida de productos de la combustión perfectamente regulada por el reglamento de gases en los edificios sin ningún tipo de problema, y la parte eléctrica está perfectamente regulada también. Otra cosa son las complejidades que pueda tener desde el punto de vista administrativo y de conexión a la red. Desde ese punto de vista se ha suavizado bastante los trámites y suele ser bastante sencillo hasta los 10 kilovatios eléctricos. Por encima todavía hay bastante que solucionar a nivel reglamentario. Y en cualquier caso, con 10 kilovatios eléctricos, que aproximadamente pueden ser el doble de térmicos, estamos solucionando la demanda base térmica de gran parte de los edificios que podemos rehabilitar de tipo medio, de terciario, de comercial o de edificio residencial.
Y luego, cómo estamos recuperando calor del motor, es el motor o la turbina, que son los que nos están produciendo el calor, y simultáneamente, al mover el alternador, la electricidad, pues tenemos la posibilidad de ver si tenemos dificultad para poner paneles solares en esa rehabilitación, que según el RITE nos esté necesitando los paneles porque se haya incrementado la demanda térmica. Sabéis que si se incrementa se necesitan poner paneles, si no se incrementa la demanda térmica de la que hay antes de la rehabilitación no es necesario, pero sí es necesario y bien por tema estético, como hemos dicho, edificio histórico, etcétera, bien porque no haya hueco técnico, etcétera, pues es una solución también que permite, es una alternativa permitida en el H4 del Código Técnico para alternativa a los paneles solares. ¿Cuál es el balance energético y económico? Bueno, en la instalación térmica la cogeneración siempre se instala de acuerdo a la demanda térmica, no a la eléctrica, de acuerdo a la demanda térmica, de manera que además su funcionamiento debe de ser el más continuado posible dentro del año. Un número mágico que se suele utilizar son las 4.000, 5.000 horas de funcionamiento. Eso significa que la vamos a acoplar para la demanda base térmica, no para dar toda la demanda energética del edificio de agua caliente sanitaria y de calefacción. Por consiguiente, normalmente el resto pues, suele ser aportado pues, por calderas, por ejemplo, que complementan a la cogeneración. Entonces, esa cogeneración, antes, cuando existía la posibilidad de exportación a la red con un pago por esa exportación, pues se hacía ese cálculo de acuerdo a la demanda térmica y después se balanceaba según lo que significara para el productor, en este caso, de esa electricidad, lo que le iban a pagar en la red o dejarlo para autoconsumo. Ahora mismo, sin esa posibilidad, normalmente tenemos que fijarnos para su instalación las dos cosas, es decir, ser capaces también de dónde vamos a meter la electricidad en el edificio, no solamente la parte térmica. Eso hace que, en general, la cogeneración sigue siendo una solución razonable en algunas situaciones, ha reducido las situaciones en las cuales sea lo más recomendable, eso no quiere decir que no las haya, y luego ha reducido el tamaño de los equipos que somos capaces de poder poner, porque claro, tenemos que ver también cómo acoplamos esa electricidad. Por eso decía que esos 10 kilovatios eléctricos dan de sí ahora mismo para utilizar la cogeneración de manera razonable. Y en cualquier caso, como hemos dicho, que como la huella de carbono nos la va a mejorar seguro al comparar el CO2 evitado respecto, aun con el mejor mix eléctrico que podemos tener en el mejor año con respecto a la red, puesto que evitamos las pérdidas de distribución eléctrica, pues evidentemente, y en producción, pues evidentemente pues mejoramos siempre las emisiones de CO2 y el aporte, y disminuimos también la energía primaria. Bien, ¿dónde va a tener sentido? Pues va a tener sentido sobre todo en residencial colectivo, va a tener sentido si ese residencial colectivo tiene altos consumos eléctricos, ya digo de antemano que muy pocas veces ahora mismo, pero sobre todo puede tener sentido en residencias de uso público, en la hostelería, en general en rehabilitación, que es de lo que estamos hablando hoy, sobre todo cuando pueda venir condicionada por espacios técnicos, la utilización, por ejemplo, de energía solar, o rehabilitación condicionada por zona histórica, y también en grandes edificios, evidentemente, cuando somos capaces de acoplar a las bombas de calor de absorción y producir trigeneración. Voy un poco lento, quiero contar muchas cosas y quizás se me dio mal el tiempo. En cuanto a las bombas de calor tenemos de dos tipos disponibles en el mercado, las bombas de calor de compresión y las bombas de calor de absorción. Rápidamente, las bombas de calor, y las dos funcionan mediante aerotermia, y sabemos que la Directiva de Energías Renovables ya reconoce la aerotermia como energía renovable. Bien, básicamente la bomba de calor, la bomba de calor de compresión con respecto a una bomba eléctrica es sencillamente el cambio del motor eléctrico por un motor de gas, pero eso no es baladí, porque el motor de gas soy capaz de aprovechar ahora el calor de los gases de escape y también del calor de las camisas del motor. Eso quiere decir que tengo una energía adicional que es análoga, es prima hermana de la que hemos hablado antes en la cogeneración, igualmente reconocida en el H4, etcétera, etcétera, del Código Técnico.
y de esta manera tengo una ventaja, y es que ese calor, si estoy en días muy fríos del año, donde esté instalada este tipo de bomba de calor, no voy a tener problemas de bajada de potencia ni de confort, porque ese calor es utilizado para evitar el desescache, pero sin utilizar calor del bombeo normal de una bomba de calor, cuando en las eléctricas intentan solucionar eso mediante un aprovechamiento de una parte del bombeo. Y, sin embargo, si estoy en un clima cálido, pues tengo un calor gratuito, entre comillas, no es gratuito, pero un calor adicional al de la simple bomba de calor. Las bombas de calor de absorción son otro ciclo, en lugar de ser un ciclo de compresión, es un ciclo térmico, por lo demás bastante complejo de explicar, pero que en cualquier caso quedémonos con que son ciclos térmicos que se aportan, o sea, que funcionan con el aporte de calor, bien sea por el aporte del gas, en este caso con llama directa, bien sea por el aprovechamiento de calor residuales, como puede ser el solar o puede ser el de la cogeneración que hemos dicho antes. Tienen en general una utilización en la rehabilitación muy importante cuando solo queremos calefacción y agua caliente sanitaria, y para la refrigeración las de absorción son más aconsejables cuando van encadenadas al tema de la trigeneración, como hemos dicho antes, sobre todo cuando metemos los factores económicos. Pero yendo a las dos transparencias, compatibilidad de las instalaciones y balance económico en cuanto a la compatibilidad y adaptación a las instalaciones, decir básicamente, dado el tiempo que tengo, brevemente que son equipos que se utilizan con todos los sistemas habituales de distribución térmica interiores habituales de la climatización, con lo cual en una rehabilitación tienen su juego perfectamente, tanto sea con distribución con agua o con sistema de expansión directa, URF, y que su acoplamiento desde el punto de vista de gas es exactamente igual que el que podemos también tener una caldera, su salida de los productos de la combustión, etcétera, y como bomba de calor, pues hombre, sí, eso sí, debe de estar ubicada donde normalmente se ubican las bombas de calor. Por ejemplo, en azotea suele ser una instalación muy interesante. Y luego, pues, que tienen un comportamiento también, de manera que se pueden colocar de manera modular y podemos acoplarnos también a las necesidades que tengamos en esa rehabilitación. ¿Estamos hablando de climatización necesariamente? Pues hombre, como producen refrigeración, sí, pero realmente el balance técnico-económico en la rehabilitación se obtiene cuando somos capaces de integrarlas de manera eficiente en la instalación existente y aportar más allá de lo que nos está aportando la instalación normal. Si nosotros en una instalación que tenemos, por ejemplo, imaginemos con gasóleo y la tenemos una caldera, si somos capaces no solamente de cambiar, por ejemplo, a gas, a un combustible que nos va a producir menores emisiones de CO2, sino que si además soy capaz de la parte térmica de calefacción de agua caliente sanitaria y como pueden producir refrigeración, sobre todo las de compresión, meterme también en aportar una parte de refrigeración de manera más eficiente que los sistemas tradicionales. Por ejemplo, pensemos que existe una enfriadora eléctrica antigua con un COP de 2, por ejemplo, pues es cuando tiene más juego, tiene sentido en una rehabilitación este tipo de equipo, es decir, jugando en la rehabilitación con la demanda base e intentar aportar eficiencia con respecto a otros sistemas convencionales menos eficientes. Además, disminuimos sobredimensionamiento, etcétera, puesto que hemos dicho que son eficientes también en climas fríos, etcétera. Y, por supuesto, si mejoramos la eficiencia energética, vamos a ser capaces de mejorar también la certificación. Tipología general, pues donde tengamos demandas térmicas, y si estas son importantes, mucho mejor, porque ese calor gratuito que hemos dicho le vamos a aprovechar. Por ejemplo, en residencial puede tener sentido, pero sobre todo cuando tenemos edificios de comercial y terciario, es decir, hoteles, en la hostelería tiene mucho sentido, en la restauración y renovaciones energéticas de la hostelería, locales en general del sector hostelero, oficinas, edificios comerciales y de terciario, residencias y geriátricos, por ejemplo, en general donde haya usos térmicos intensivos. Voy a poner 3 ejemplos muy rápidamente, se ven en la imagen, con lo cual tampoco me entretengo mucho. Por ejemplo, un hotel en la zona centro de España, un hotel tamaño medio, 80 habitaciones, salones comunes, 5.500 metros cuadrados, que tiene spa y piscina climatizada. Pues tiene, ahora actualmente, este hotel tiene ahí están las demandas, y tiene pues lo típico, lo que nos encontramos normalmente, es decir, una caldera, en este caso era de gasóleo, y para la calefacción nuevamente sanitaria, y una enfriadora eléctrica para la parte de refrigeración. Y el spa y la piscina están directamente con la caldera. Si, visto esto y visto que tenemos un consumo térmico importante de agua caliente, si nosotros introducimos un equipo que sea capaz de darnos esa base térmica de una manera mucho más eficiente, es donde tenemos el juego.
Pues en la introducción de una bomba de calor, en este caso de compresión, porque también cogeremos y daremos parte de la climatización de manera más eficiente, de la refrigeración, pues se puede, y dejamos esas calderas y esa enfriadora existente de apoyo, y por eso es una rehabilitación, intentamos nuevamente que las inversiones sean lo más razonables posibles también, pues podemos conseguir ahorros anuales, esto está documentado, de operación superior del 25%, con una inversión del orden de unos 65.000 euros, con la introducción en este caso de 2 bombas de calor de gas. Y cuando digo la inversión no es el de los equipos, sino los equipos, instalación, proyecto de ingeniería, etcétera. Y tenemos retornos del orden de 2,9 años. La disminución de emisiones de CO2 es espectacular, así como la energía primaria, y la tenemos ahí en la transparencia. Otro ejemplo equivalente puede ser en la zona norte de España. En este caso, la diferencia con el anterior es que no necesitamos prácticamente refrigeración, con una enfriadora tradicional que tienen allí, y mejor no nos metamos en ello porque no vamos a ganar mucho. Entonces, si vamos solamente contra calefacción y agua caliente sanitaria, tenemos las máquinas de absorción. Si nosotros introducimos la máquina de absorción, cambiamos en este caso quemadores a gas en las calderas existentes y somos capaces de mejorar la cascada de utilización de manera que se utilice lo más eficiente, primero mediante control y después entre en las calderas en funcionamiento solo para los picos de demanda, podemos obtener los ahorros que vemos ahí, tanto en operación como de CO2 y de energía primaria, con una inversión razonable del orden de 76.312. Estos son estudios reales sobre hoteles, que no, lógicamente no hemos puesto el nombre, pero son estudios reales. Y un último caso, por ejemplo, pues puede ser una piscina climatizada. Las piscinas climatizadas habitualmente están utilizando para su funcionamiento calderas que están apoyadas con... que actúan, sobre el vaso de la piscina y sobre el agua caliente de las duchas. Bien, el objetivo nuevamente es, y en este caso estaba también con gasóleo, se me ha olvidado apagar el teléfono, por favor, menos mal que, perdóneme. Bien, en este caso, puesto que también vamos solamente sobre calor, tiene sentido meter la absorción, esa absorción va a entrar sobre la demanda base del vaso de la piscina y va a conseguir los ahorros que vemos ahí. Esto es el condicionante, y lo he dicho desde el principio, con un coste anual de operación muy disminuido, pero sobre todo con inversiones razonables. Es decir, para cada cosa entendemos que tenemos soluciones y que hay que estudiar cada caso, pero que el mensaje, y con esto ya termino, es que utilizando un combustible como el gas habitual y la compaginación con otras energías, tanto fósiles como electricidad, como el uso de renovables, podemos conseguir realmente soluciones muy interesantes en el conjunto de la edificación. Y perdón porque quería decir muchas cosas y veo que al final lo he hecho un poco... Pues muchas gracias, Ignacio. Muy interesante el enfoque. Muy interesante el enfoque y la contextualización en ámbitos de eficiencia, conceptos de control. Muy bien. Muchas gracias.